Estos son los puntos de fe comentados de la Iglesia de Dios. Y recuerden, la fe viene por el oír la palabra de Dios. A través de los puntos de fe comentados de la Iglesia de Dios, hemos de analizar las fundamentales creencias doctrinales de la Iglesia de Dios, considerando la base bíblica de nuestra fe, como también de los diferentes puntos doctrinales aprobados por nuestra Iglesia. Estas, sin embargo, no constituyen un credo cerrado. La Iglesia de Dios se mantiene abierta para un crecimiento espiritual y para una nueva y mejor comprensión de las Santas Escrituras. Tampoco son todas las creencias doctrinales establecidas por la Iglesia de Dios. Nuestra consideración solo abarca las enseñanzas estructurales y son las que forman las bases para su trabajo unido en la predicación de la salvación. Los 37 puntos de fe. Punto de fe número 3. La preexistencia del Hijo de Dios. Lo que la Iglesia de Dios cree y proclama referente a la preexistencia del Hijo de Dios es que el Hijo de Dios, antes de humanarse, ya existía. Fue creado por Dios en la eternidad. Desde el principio ha compartido en plenitud la gloria con el Padre. En la creación del universo, Él estuvo presente y fue el medio principal para traer a la existencia todas las cosas. Ahora bien, nos preguntamos, ¿desde cuándo existe el Hijo de Dios? Encontramos en los escritos de los evangelistas que, conforme a las profecías, Jesús, el Hijo de Dios, nació de una virgen en Belén de Judea, pero el Hijo de Dios existe solo desde que nació de aquella Virgen María. ¿O acaso Jesús ya existía antes de nacer de María? Las Santas Escrituras enseñan con toda claridad que nuestro Señor Jesucristo existió antes de su encarnación. Al nacer de la Virgen María, solamente se humanó, es decir, tomó forma humana para ser semejante a nosotros, y en esa condición poder ayudar a la humanidad muriendo por nuestros pecados. De manera que el evangelista Juan, allá en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, haciendo alusión a la preexistencia de Jesús, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. De manera que en dichos pasajes, Juan afirma lo siguiente: el Verbo existió desde el principio. El Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. El Verbo tomó parte principal como hacedor de todas las cosas. Después, el mismo evangelista declara en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El carácter de la preexistencia de Cristo no puede tener mejor y mayor expresión que la de la gloria original que Él mismo reclama a su Padre al estar concluyendo su misión entre los hombres. Por ello Juan lo describe en el capítulo 17, versículo 5 de la manera siguiente: ahora pues, Padre, glorifícame tú mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Jesús fue el primogénito de toda creación. Por ello Colosenses también dice, en el capítulo 1, versículo 15 y 17, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Jesús es el principio de la creación de Dios. Por ello Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 lo describe de la manera siguiente: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios.
Hablando del Hijo de Dios y de su gloria y condición, diremos que desde un principio disfrutó de la gloria y divinidad de su Padre. Por eso en Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando fue enviado a la tierra, dejó su gloria, pero al estar por tornar al cielo, la volvió a solicitar de parte de su Padre. Por ello en Juan capítulo 17 versículo 24 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Gloria que el mismo Padre le había entregado y que deseaba Jesús fuera contemplada y conocida de los suyos. Por ello dice: Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado antes de la constitución del mundo. Ahora, ya para finalizar este punto acerca de la preexistencia del Hijo de Dios, hablemos acerca de Jesús y su participación en la creación. Jesús tomó parte activa en la creación, siendo el medio principal para traer a la existencia todas las cosas, tal y como lo describe Juan en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, como también por Él fueron creadas todas las cosas que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por Él y para Él, tal y como lo deja registrado Colosenses en el capítulo 1, versículo 16. De manera que a Él se dirigió el Padre cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 26. Que Dios nos bendiga y nos dé su paz. Amén. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hemos presentado los puntos de fe comentados de la Iglesia de Dios. Días son estos